Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Estimados amigos, estimados espectadores, les saludamos muy cordialmente en nuestra serie de programas con el tema La unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal. Hoy vamos a continuar leyendo del libro que lleva el mismo título, que es una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina, recopilada de coloquios con Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestro tiempo. Estimados amigos, hasta ahora hemos podido escuchar y aprender, por ejemplo, sobre la creación de 7 dimensiones, sobre Dios, el Uno universal, la inteligencia superior, el espíritu libre que es el amor, o sobre el principio une y sé, sobre la comunicación universal y muchas cosas más. En todos estos temas siempre se trata de que nos hagamos conscientes en lo que se refiere al trato con la naturaleza y con las criaturas de Dios, los animales, que son nuestros hermanos y hermanas pequeños. Vamos ahora a continuar leyendo el libro, el capítulo que lleva por título Al pasear por el bosque y el campo, las personas buscan descanso y al hacerlo están entrando en las viviendas de las criaturas con las que conviven. Selten denkt der Spaziergänger, quien va a pasear al bosque y al campo, rara vez piensa que con todos sus pensamientos, deseos y la indiferencia con los animales y plantas, está entrando en sus viviendas. Las plantas, las flores, hierbas, arbustos y árboles son seres vivos a los que, al igual que en los seres humanos, afluye el hálito de la vida del Uno universal. Para muchas personas es un punto de vista totalmente nuevo saber que cada uno, con las más diversas motivaciones e intenciones, está penetrando literalmente en las viviendas de sus hermanos y animales y en los lugares en los que se encuentran muchas especies vegetales. Esto puede hacer que algún caminante esté más atento al ir al bosque y al campo, ya que casi nunca es consciente de que debería comportarse tal y como se espera de un invitado en la propia vivienda. Wie man es bei einem Besuch von Gästen in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus erwartet. Naturalmente se da por entendido que el visitante que entra en la vivienda o en la casa del otro sea considerado con las propiedades de éste. ¿Cómo nos comportamos en lo que se refiere a las zonas y lugares en los que viven los animales y las plantas? ¿Qué llevamos con nosotros cuando vamos a pasear por los bosques y campos? Muchos, al pasear, buscan la tranquilidad del bosque para dar tal vez descanso y sosiego a su ánimo revuelto. Pero ¿puede nuestro paseo suponer un descanso si a pesar de los buenos propósitos vamos al bosque y al campo con muchos pensamientos, incluso discutiendo quizás con el acompañante o riéndonos a carcajadas, hablando muy alto y gesticulando correspondientemente para distraernos de ese modo del estrés de la vida diaria? Esto no puede ser una recuperación, es una distracción. Sin lugar a duda, el bosque da tranquilidad. Los campos están ahí en paz. El que va de paseo, con su forma de ser incontrolada, es un factor disturbador que irrumpe en las viviendas de los seres vivos y de las formas de vida, causando miedo y espanto a los habitantes del bosque y del campo. Más de uno se sorprende si por ese motivo los animales se dan a la fuga huyendo. No son el viento o la lluvia quienes han asustado a los animales,
y los han expulsado de donde se encontraban, sino que ha sido la arrogancia desenfrenada de las personas. También los seres vegetales, que están fijados en un lugar y no pueden huir del ser humano, tiemblan ante la inundación masiva de pensamientos humanos y porque se habla tan alto, también tiemblan ante la forma de comportarse del hombre. Sollten Sie von diesem kurzen Bericht Si con estas explicaciones usted no queda convencido de que también los animales y las plantas tienen un cierto derecho a tener tranquilidad, entonces piense en su propio hogar. Was würden Sie sagen? ¿Qué diría usted si la visita que ha entrado en su vivienda o en su casa la invadiera inmediatamente con un comportamiento impulsivo, riéndose con fuerza, hablando con estridencia y sin parar? Stimme erzählt und kaum ein Ende findet. Más de uno pensará, esa comparación de las zonas de vivienda de las especies de animales y plantas con nuestro hogar personal no viene al caso, ya que se trata simplemente del mundo animal y vegetal. No se equivoque. Los animales y las plantas son más sensitivos que el ser humano, que solo se ve a sí mismo como la medida de todas las cosas. Als das Maß aller Dinge sieht. Erinnern wir uns an die Worte, Recordemos las palabras de Jesús de Nazaret, riet uns Folgendes: pues Él nos aconsejó algo que tiene también validez con respecto al mundo animal y vegetal, ewige Gesetz, pues la ley eterna es la unidad universal, que sería la vida comunitaria de seres humanos, animales, de la naturaleza y de los minerales. Jesus lehrte Jesús nos enseñó lo que actualmente se expresa con la sencilla frase: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tú tampoco a ningún otro. anderen zu. Otra versión para hacerle reflexionar. Delante de su casa empiezan a reunirse motoristas que primeramente apagan los motores de sus motos y al cabo de un rato los vuelven a encender para salir disparados a toda velocidad, y esto además lo hacen cada día varias veces. Si esta comparación y sobre todo las palabras de Jesús de Nazaret no nos hacen reflexionar, nos podríamos imaginar una ciudad grande, primeramente sin vehículos y sin tranvías, es decir, solo con personas. Y usted allí, en medio de ese jaleo de conversaciones sin sentido y risotadas, es decir, en medio del estruendo de los transeúntes que retumba en sus oídos. Y ahora, además, se añade el gran ruido que hacen muchos vehículos. Todo ello es entonces un gran jaleo, un barullo, risas, gritos y algarabía. Para muchas personas es un tumulto del que no quieren otra cosa que salir huyendo. Pero estos son justamente las ciudades de las personas. Si trasladamos este comportamiento de tumulto a los bosques y a los campos, es decir, a las zonas de vivienda de nuestros hermanos animales, si en el bosque y en el campo hubiera la misma vida llena de tumulto, más de uno suspiraría y diría: ya no voy más a pasear a este bosque y a estos campos, allí no se descansa. Liebe Mitmenschen, Estimado amigo, estimada amiga, a pesar de estas comparaciones, tal vez digan aún que estas son exageraciones y que no corresponden a la realidad, pues los bosques y los campos no son una gran ciudad. Se huye de las grandes ciudades para encontrar paz y reposo en los bosques y campos. Pero ¿cómo se comportan allí las personas cuando van a pasear? En muchos casos, como en la gran ciudad. Pero, ¿qué lleva encima la persona que sin reflexionar sobre sí misma va a los bosques y por los campos entrando en las zonas de vivienda del mundo animal y vegetal? También el mundo vegetal da señales sobre la forma de comportarse del ser humano. Was will uns Menschen das sagen?
¿Y qué nos quiere decir si los animales salen por miedo, huyendo a toda prisa, y las plantas tiemblan por el comportamiento y la conducta intranquila e incluso por la motivación de quien pasea por el bosque y el campo, caminando de forma inconsciente por prados y campos, pisoteando innumerables especies de plantas? Für den Spaziergänger Dando un paseo se ve como normal salirse del camino y al hacerlo sin darnos cuenta, algunas plantas no llegan a completar su floración. oder die Blume wird O se corta una flor antes de haberse desarrollado totalmente. nicht selten Al hacerlo, no pocas veces se arrancan las raíces si no se logra cortar fácilmente la flor o el racimo. nicht Las raíces arrancadas son tiradas con descuido sobre la pradera o en el campo. wird dann achtlos in die Wiese oder auf das Feld geworfen. Die Tiere finden in ihrem Los animales no encuentran verdaderamente nunca tranquilidad en los bosques y campos. Nunca están seguros del todo, porque cuando el caminante ruidoso retoma el camino a casa, el cazador avanza a hurtadillas al anochecer por los bosques para acechar a los animales silvestres, hasta que pasan delante de su escopeta para matarlos de un disparo, lo que es igual a fusilarlos. Los animales tienen sensores finos, antenas finas. Se dan cuenta muy rápidamente cuando hay algo ajeno en movimiento. Los animales no huyen hasta que se han hecho una imagen, que es una imagen olfativa de la situación, para descubrir de dónde viene el ruido extraño. Cuando se han formado su imagen, entonces salen corriendo o caminando por el camino que se les transmite desde la imagen. En muchos casos, los cazadores, por ejemplo, se aprovechan de esto para matarlos traicioneramente. O el animal huele el peligro y sale huyendo de pánico, sin poder orientarse con la imagen olfativa. Al hacerlo, la mayoría de las veces corre directamente hacia el peligro, hacia el rifle del cazador, quien les dispara tal y como deben los cazadores. Si el animal está muerto o no, para el cazador en todo caso es como debe ser. Si algunos paseantes ven todo esto como algo muy normal, entonces háganse la siguiente imagen. Si cuando esté a punto de dormirse le despierta una fuerte explosión que retumba desde un bosque cercano, donde un cazador acaba de aniquilar de un disparo dentro de la gran comunidad de las familias del Dios Creador a uno de nuestros hermanos animales, es decir, de matarlo. Quizás incluso tan solo no fuera un disparo mortal y esté herido el animal y deambulando durante horas o incluso días con inmensos dolores hasta que muere miserablemente. El animal, por ejemplo, una madre corza o una jabalina, tal vez deje detrás suyo a sus crías que igualmente mueren de una muerte llena de sufrimientos, ya que sin su madre se mueren de hambre y de sed. ¿Cómo se llama esto? Protección y cuidados de la caza. Para muchas personas es algo normal porque creen en las indicaciones de la doctrina eclesial que dice que los animales son pobres en sentimientos y no tienen un alma inmortal. Si con las diferentes explicaciones se han ido sensibilizando y reflexionan sobre esto y más cosas antes de dar su paseo por los bosques y campos, entenderán por qué más de un animal que huele lo que se ha acumulado en el ánimo de una persona alterada reacciona correspondientemente a ella. Si al dar un paseo ven a un animal, aunque sea con los prismáticos, y lo pueden mirar brevemente a los ojos, y si son capaces de percibir el comportamiento del animal, captarán en qué situación se encuentra éste y por qué sale huyendo de muchos seres humanos.
es vor vielen Menschen die Flucht ergreift. Es muy triste que los animales eviten encontrarse con los seres humanos por miedo y espanto, aunque en la disposición espiritual del ser humano se encuentre viva la unidad entre el ser humano, el animal, las plantas, los minerales y la madre tierra, con toda una visión completa del universo. Los animales quieren estar con los seres humanos, que los protejan y cuiden, porque nosotros, los seres humanos, somos sus hermanos mayores. Pero ¿cómo se comporta el ser humano con los animales indefensos? Los caza en los bosques y campos, mata con alevosía a animales indefensos, maltrata a los animales de la manera más brutal y los descuartiza. Esto es una muerte cruel, antinatural, la de nuestros hermanos menores, los animales, nuestros hermanos animales. Como ya se ha dicho, los animales quieren alzar sus miradas hacia los seres humanos, desean vivir con ellos, quieren ser sus amigos, pero no quieren ser matados por los seres humanos, no quieren ser utilizados para fines determinados, ni ser encerrados para el entretenimiento personal. Tampoco quieren ser llamados animales útiles. No quieren ser utilizados por las personas únicamente para fines de provecho y sometidos a su servicio, sino que con su fuerza desean ayudar a las personas y servirles. Los animales tienen una conciencia y también la tienen las plantas, los árboles y matorrales, las piedras, el reino mineral, pues todo vive, y lo que vive respira el hálito del uno universal. Estimados amigos, continuamos leyendo el capítulo con el título Aprendemos y practicamos para hacernos conscientes de qué criaturas tan valiosas viven entre nosotros. Practicamos el observar a las criaturas con las que convivimos, los animales. Si mientras da un paseo llega a ver de lejos a un animal que todavía no le ha visto a usted, es decir, que todavía no le ha olido y registrado, entonces deje que el ser del animal actúe en su ánimo. Sintonice con la tranquilidad interna. Inspire y expire varias veces profundamente. Si es posible, cierre brevemente los ojos y acoja al animal en el ritmo corporal de usted con su respiración. Es decir, inspire y acoja la imagen del animal en su interior. Deje que la imagen del animal actúe en usted sin esperar nada y en humildad ante la vida. Con el tiempo experimentarán que el animal está irradiando desde su estado de conciencia divino paz, unidad y sentido comunitario, algo que no puede ser de este mundo. Üben Sie sich. Practiquen la observación de las criaturas que son sus hermanos, pero practiquen también la observación de las plantas, de lo que aún hablaremos. Por medio de estos ejercicios, mediante el volverse silencioso, del desconectar conscientemente las emociones y pensamientos innecesarios para estar de verdad presentes en las zonas habitadas por las criaturas que conviven con nosotros, pronto notarán que se vuelven cada vez más sensitivos y con el tiempo percibirán lo que está a su entorno. Y si van con cada vez más frecuencia a visitar a sus hermanos animales en los bosques y en los campos, pero dando el valor que les corresponde a nuestro prójimo animal y los hermanos animales y a todo lo que lleva la vida, pronto captarán lo que realmente significa la vida en la verdadera unidad. Los animales aman la paz y la libertad. Su sentido espiritual se basa en la unidad y en la comunidad. Por eso quieren estar con sus hermanos mayores, los seres humanos.
Ellos notan perfectamente cuando hay personas que están aprendiendo a comprenderlos en humildad y respeto ante el uno universal que habla. Vor dem redenden All-Einen. Liebe Mitmenschen, Estimados amigos, en nuestro libro base del programa, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje, dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina, leemos: la percepción a través de los sentidos es de importancia para el desarrollo de la conciencia. Vamos a aprender. Una gran ayuda para el desarrollo correcto de la conciencia es dar un paseo tranquilo y equilibrado por el bosque, por los campos y prados. Nuestros pasos son cautelosos, porque estamos aprendiendo a oír y a escuchar. Aunque oír y escuchar tienen un peso muy diferente en los aspectos perceptivos. Oír es una cierta percepción externa. Escuchar, por el contrario, es detectar internamente, un sentir internamente lo que estamos oyendo. Con la práctica y reflexionando sobre nosotros mismos, notaremos con el tiempo una relación apenas definible para el ser humano. Aprendiendo y practicando se consigue la maestría. En nuestro paseo consciente captaremos que la naturaleza nos quiere donar tranquilidad. Captamos y también experimentamos que todo tiene sonido, color y forma. Escuchamos las tonalidades del viento, que en un paseo otoñal e invernal puede ser frío. En primavera se muestra como una brisa cálida, incluso con tonos más dulces que anuncian el cálido viento de verano. De vez en cuando el viento se manifiesta también como tormenta, como un redoble de tambores. Escuchamos el chapoteo de un arroyo, el trinar de los pájaros y aquí o allá el sonido de algún animal en el bosque. Rara vez percibimos los sonidos más internos, los aspectos de consciencia de la vida, porque no hemos aprendido la diferencia entre oír y escuchar, y las diferencias entre estas dos percepciones pueden ser grandes, pero estamos aprendiendo. Liebe Mitmenschen, Estimados amigos, lo que oímos, es decir, lo que percibimos con los oídos, es lo externo y forma parte de las frecuencias tridimensionales. Por el contrario, escuchar significa también oír con los oídos externos, pero llevando con nuestra respiración, es decir, inspirando, lo que hemos oído hacia nuestro interior, hacia nuestro cuerpo de resonancia personal. Escuchar no se refiere al escuchar con curiosidad. Si usted necesita una orientación, entonces concéntrese en el sistema nervioso central. Necesitamos cambiar de oír a escuchar, a percibir. Lo mismo es válido para ver y mirar. Cambiar significa siempre, primero, tranquilizarse, tal vez respirando profundamente, hasta que se haya tranquilizado nuestro mundo de pensamientos, para acoger en nosotros lo que hemos visto. El sistema nervioso que se está tranquilizando lo muestra. Lo que oímos y miramos para nosotros es la percepción sensorial externa, pero dejemos que también confluya la percepción profunda del ver y del escuchar, lo que significa llevarlo con la respiración profunda hacia dentro de nosotros, a nuestro cuerpo, para sentir poco a poco cómo se hace notar una sensación estimulante que transforma nuestro ritmo físico y nos transmite tranquilidad.
Así se desarrollan algunos momentos de felicidad que no son de este mundo. Pueden ser aspectos de percepción interna. Todo se basa en práctica y en autodisciplina. También en la vida diaria, en el control de nuestros 5 sentidos. Intentemos hacer que haya consonancia entre el oír, el escuchar, el mirar y el ver, y con el tiempo nos volveremos más sensitivos para la percepción de la vida. Al hacerlo, cada vez nos volveremos más tranquilos y nuestros sensores de percepción más finos. Así se desarrolla la comprensión de que los seres humanos en el fondo de nuestra alma somos seres cósmicos de la gran familia de Dios en la que actúa y se manifiesta la inteligencia universal. Aprendamos cada día más a tener respeto por el mundo animal y vegetal y comprenderemos poco a poco que el Uno universal, el Dios creador que habla, es quien dona y mantiene la vida en todos y en todo, en lo más pequeño y en el infinito. Dejemos que el corazón y el entendimiento sean captados por las siguientes frases sencillas. En lo más pequeño está el infinito, y en el infinito está lo más pequeño. Dios, el creador de la vida, es el amor universal. Su amor es la humildad universal, que es válido y es dado para todo lo que vive por igual. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Estimados espectadores, estimados oyentes, si estas palabras encuentran en ustedes, en todos nosotros, un eco, seguro que querrán continuar aprendiendo para acercarnos a nuestra meta. Recordamos lo que escuchamos al comienzo de nuestra serie. La meta de nuestro tema, la unidad universal que habla, la palabra del Espíritu Creador Universal, es que si queremos orientemos nuestra vida a lo más elevado en nosotros, para paso a paso conocernos a nosotros mismos y experimentar lo que significa la unidad universal. Estimados amigos, la Escuela de la Sabiduría Divina nos ofrece muchas ayudas y ejercicios prácticos con los que cada uno puede hacer sus propias experiencias. Así que si quieren, vuelvan a estar con nosotros en el próximo programa. Daremos juntos un paseo virtual en el que acogeremos en nosotros el cuerpo de resonancia de un pájaro. También acogeremos la forma de vida que es una flor en nuestro cuerpo de resonancia. Aprenderemos que todo lleva en sí la melodía del universo, porque todo es parte de la sinfonía universal. Hasta entonces, nos despedimos con un cordial saludo en Dios. Gott zum Gruß.